el objetivo de esta sesión de hoy, sobre todo, viene porque, aunque pues, parezca sorprendente, hay muchísimas marcas con las que trabajamos o proyectos en los que estamos donde, bueno, pues no se usan audiencias zero party, first party, que son todas aquellas que se generan gracias al tráfico web o el tráfico en las aplicaciones, ¿no? Al fin y al cabo, los equipos de paid media tienden a usar la segmentación clásica que tienen las herramientas nativas, ya sea de Google, de Meta, de TikTok, y sobre todo en la parte de Google Ads, pues no se usan. Y no se usan por dos motivos. Uno, desconocimiento. Dos, porque, bueno, pues a veces hay un pues pequeño pues silo, ¿no? De analítica y otro silo del equipo de paid media que no consiguen hablar entre ellos o no se sabe que desde analítica se pueden generar estas audiencias para que de una manera automatizada los equipos de paid media las usen. Y por eso queremos hacer este webinar. También es verdad que para poder crear estas audiencias hay que tener un buen tracking analítico, una buena configuración de Google de GA4 y de Google Tag Manager, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros nos dedicamos a datos para marketing digital, ¿vale? No nos dedicamos a campañas, pero sí trabajamos mano a mano con estos equipos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, nada, pues comentaros, presentaros a Ditu, luego explicar un poco esa parte más estratégica, esa parte más de creación de audiencias y intentaremos combinar lo que es la parte teórica con una parte un poquito más práctica y en directo Alasne nos va a enseñar cómo se crea una audiencia directamente en Google Analytics. Al final tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Pero si hay alguna pregunta que procede a lo largo del webinar, pues yo creo que es más interesante y se va a hacer más ameno pues interrumpir, ¿vale? Otra vez, agradezco a todos los que estáis en este momento con nosotros, dedicando este huequito por la mañana para, bueno, pues aprender un poquito más y conocer más cositas sobre analítica digital, en este caso aplicado a paid media. Vale. Muchos ya nos conocéis, algunos ya habéis venido a otros webinars, a otros os he escrito directamente por LinkedIn, por vuestro rol de SEM, PPC, digital, marketing digital, paid media, etcétera. Pero bueno, siempre es bueno pues recordar un poco quiénes somos. Nosotros somos un data partner especializado en proyectos avanzados de datos para marketing digital. Estamos 100% especializados en datos y además para marketing digital, ¿no? Damos un servicio muy de nicho y trabajamos o con clientes directos, intensivos en digital y también para un selecto grupo de agencias y consultoras con los que trabajamos como partner exclusivo, ¿vale? Muy bien, dicho esto, si os parece bien, arrancamos con la sesión de hoy. Alasne, adelante. Vale. Recordar una vez más lo que ha dicho antes Antón. Cualquier pregunta es bienvenida y, por supuesto, estaremos encantados de contestarla. Entonces, lo primero que vamos a ver es por qué Google Analytics, es decir, por qué pasamos de lo habitual que tenemos ahora mismo, que es centralizar en cada una de las plataformas publicitarias la creación y gestión de las audiencias, a un modelo nuevo en el que Google Analytics es el centro de todas estas audiencias y a partir de ahí se gestiona la exportación al resto de plataformas publicitarias. Entonces, ¿por qué nosotros apostamos por este segundo enfoque? Pues porque tienen bastantes beneficios adicionales. Lo primero de todo, un poco recapitulando lo que ha dicho Antón, aquí estamos partiendo de datos propios. Estamos cogiendo datos de usuarios que han interactuado con nuestros activos digitales, ya sea una web, una app, un dominio, una landing, y a partir de ahí creamos unas audiencias con unos datos que son 100% nuestros, 100% fiables y muchísimo más precisos que lo que podríamos hacer si los creamos en otras plataformas. El segundo punto, que para mí es el más importante, sobre todo pues desde mi lado más técnico, es que todos los criterios que podemos utilizar para crear estas audiencias son muchísimo más avanzados, más amplios y más completos que los que podemos encontrarnos en las plataformas publicitarias. Al fin y al cabo, las plataformas publicitarias muchas veces se enfocan en pues que haya visitado esta página o que la página que haya visitado tenga esto. Al final son cosas que nos limitan muchísimo a la hora de crear las campañas y de poder configurar audiencias bastante más útiles. Entonces,
Con esta segmentación de Google Analytics podemos hacerlo, por supuesto, en base a esas páginas vista, pero también a interacciones que hayan realizado los usuarios, a conversiones que sean importantes para nosotros y también, por supuesto, en función de características sociodemográficas bastante más completas que las que podemos segmentar dentro de las campañas de Google Ads de por sí. Otra ventaja es que yo ahora mismo, si creo una audiencia en Google Analytics y la exporto a Google Ads, al final lo que hago es crear una audiencia que va a estar ahí durante todo el periodo de tiempo que yo la quiera tener, se va a gestionar y automatizar totalmente. Es decir, no voy a tener que interactuar con ella nunca más porque se va a ir rellenando ella sola con los usuarios que cumplen esos criterios. Y luego, por supuesto, la parte de integración. Muchas veces la gente, como decía Antonio, no hace ese esfuerzo de crear las audiencias en GA4, no solo por la parte de desconocimiento o por tener ya una forma ya establecida de trabajar directamente con las plataformas publicitarias, sino que también es porque piensan que se necesita muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo. Realmente la integración que podemos tener de Google Ads y Google Analytics es directa, sencilla y se hace en 2 minutos, que lo vamos a ver después. Además, como veis aquí, aunque es verdad que Google Analytics no tiene una conexión directa con Meta, con TikTok, pues porque ya no son parte del mismo ecosistema, sí que es verdad que mucho del trabajo que hagamos nosotros con toda la parte de diseño de estrategia de creación de audiencias se puede aplicar luego a Meta y aprovechar. Entonces es un trabajo bastante, pues que recompensa bastante. Vale, entonces, el primer paso es tener una estrategia de audiencias, ¿verdad? Aquí hay pues siempre dos departamentos que tienen que hablar y que tienen que entenderse. El primero sería el departamento de Paid Media. ¿Vale? Es este departamento, junto con los equipos de marketing, los que tienen que definir cuáles son los objetivos de las campañas, cuáles son los objetivos de negocio digital. Captar nuevos clientes, fidelizar a los usuarios, incrementar las ventas, optimizar el rendimiento de ciertas campañas, otros objetivos, ¿vale? Aquí parte esa conversación. El segundo punto es mirar a GA4 y ver si esas audiencias ya están creadas o no y cuál es su estado. Y el tercer punto ya es diseñar las audiencias. ¿Vale? No me voy a entretener mucho aquí porque luego hay un punto específico para hablar de esto, pero lo que tenemos que mirar es desde el lado del usuario que ya está considerando nuestra marca, nuestro producto, porque ya ha interactuado con cualquiera de nuestros activos digitales. Entonces aquí podemos aplicar criterios como la ubicación, en qué hasta qué punto del funnel ha llegado, ¿no? Hasta pues el checkout, se ha quedado en el carrito, hasta que ha visitado un producto. ¿Qué impacto se espera? ¿Vale? Es decir, ¿qué queremos conseguir con esto? Pues rescatar a gente que no pasa de cierta sección, detectar a usuarios que se ven más atraídos por un tipo de promoción, por un tipo de contenido o que vienen de algún canal de marketing concreto, TikTok, afiliación, ¿vale? Podemos identificar todo eso, ¿no? Luego, todo lo que tiene que ver con predicciones, todo lo que tiene que ver con orientación a remarketing, todos estos objetivos se definen desde el lado de publicidad. Normalmente, para cumplir estos objetivos, lo que hacen la mayoría de los equipos es se van a ver, pues, Amazon Ads, Google Ads, Meta, TikTok, Display, a ver qué posibilidades tiene cada uno de los diferentes ecosistemas, cada una de las diferentes plataformas publicitarias para cumplir esos objetivos. Y siempre se mira hacia un lado, ¿no? Nosotros lo que os estamos proponiendo es que miremos hacia nuestros propios datos, que son zero party, first party de todos aquellos usuarios. Una vez que tenemos claros estos objetivos, lo que hay que hacer es tener una conversación con el equipo de analítica, que sería la siguiente parte. A partir de aquí, oye, ¿qué implementaciones y mediciones adicionales hay que hacer para conseguir tener estas audiencias? ¿Cómo se construyen estas audiencias en GA4? Y luego el tercer punto, cómo se exportan estas audiencias a la plataforma publicitaria correspondiente. Hoy vamos a centrarnos en Google Ads, pero que sepáis que pues todo este trabajo que podemos hacer en primera línea para Google Ads puede generar una sinergia para bueno, pues replicarlo en otras plataformas publicitarias, ¿vale? El gráfico de workflow sería el siguiente.
el equipo rosa, ¿vale? Que es el equipo de Pendidia, define los objetivos, revisa las audiencias junto con el equipo de analítica y define qué tipo de audiencias necesita, pero de manera hablada. Luego, el equipo de analítica lo que hace es le da forma a esas audiencias, ¿no? Es decir, yo lo que quiero es gente que en general pues tiene este comportamiento de compra o este comportamiento de tráfico o que visita este tipo de promociones, ¿no? Lo verbalizamos. Y luego lo que hay es un aterrizaje técnico, ¿vale? Pues para explicar desde un punto de vista técnico quiénes son los usuarios recurrentes motivados por las promociones, lo que tenemos que hacer es esto, que es hacer un tracking específico de ciertas ofertas por precio, bla, 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 ¿no? Ahí se empiezan a construir las audiencias y se indexan, se enlazan directamente con la plataforma publicitaria. Lo he explicado bien, Alasne, porque a partir de ahora ya te toca a ti. Sí, me lo ha explicado perfectamente. Además, es un proceso que vamos a ir viendo ahora mismo, tanto desde la perspectiva más teórica como la más técnica, o sea que va a quedar al final de todo cristalino. Vale, ahora sí pasamos a lo que es la creación de audiencias. Aquí lo que hemos hecho es preparar ciertas recomendaciones, ciertas recetas, pues de proyectos que con los que solemos trabajar y que al final, pues muchas veces podemos extrapolar a diferentes casuísticas y que creemos que son interesantes traer. Entonces, las primeras son las más básicas, las más típicas y las que más se suelen utilizar dentro de cualquier proyecto. La primera de todas, una exclusión inteligente. Al final, lo que buscamos aquí es coger ciertos usuarios que por lo que sea ya no nos interesan y eliminarlos de nuestras campañas para que no les aparezcan nuestros anuncios. El caso más típico, el que estáis viendo aquí, usuarios que ya han convertido, es decir, que ya son clientes o que ya están justo en la parte del funnel que ya no necesitan ningún tipo de incentivo y negativizarlos. Entonces, vamos a verlo directamente en Google Analytics para que podáis ver cómo se crearía esta audiencia. Vamos directamente uy, a la interfaz de Analytics y lo vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en Analytics es acceder al panel de audiencias. ¿Dónde estaría ese panel de audiencias? Nos vamos a la parte de administrar de aquí abajo y o bien en este menú de la izquierda, donde está la parte de visualización de datos, que tenemos audiencias en tercera posición, o bien aquí en la parte más central también tenemos el acceso a audiencias, donde prefiráis. Aquí tenemos lo que os comentaba un poco antes, Antón, la parte de revisión de audiencias. Hemos dicho que se hace de forma conjunta entre el equipo publicitario y el equipo de analítica. ¿Por qué? Porque el equipo publicitario normalmente mira esa parte, ese lado de las plataformas publicitarias para ver qué audiencias hay ya creadas y la parte del equipo de analítica se centra pues justo en Google Analytics. Es decir, vamos viendo qué hay. Por defecto, siempre vais a tener creadas la de All Users, que son todos los usuarios que visitan el sitio web, y Purchasers, aquellos usuarios que han realizado una compra en los últimos 540 días, es decir, en el último año y medio. Como en este caso vamos a crear la audiencia que hemos dicho, donde estamos excluyendo usuarios que ya han convertido, vamos a darle aquí a crear una nueva. Siempre vamos a tener un panel inicial donde vamos a ver pues, ciertas audiencias que Google nos sugiere, sobre todo porque estima que son interesantes para cualquier tipo de empresa. Tenemos desde pues, usuarios inactivos, ya cosas más generales como usuarios registrados, también dependiendo un poco de cómo prefieran hacer ciertas gestiones y sobre todo las más populares suelen estar en estas dos, generar oportunidades de venta, pues sobre todo clientes potenciales, nuevos clientes, clientes potenciales no convertidos o la parte de ventas, pues usuarios que tienen un porcentaje de facturación, que han buscado un artículo, que han comprado. Si queremos ver exactamente qué incluye esta audiencia, podemos pinchar sobre ella y vemos un poco una descripción más amplia. Pues, por ejemplo, son usuarios que están metidos dentro de esta audiencia durante 30 días, que han iniciado el checkout, pero que no han llegado a comprar ni por la web ni en la app. Muchas veces podemos coger una de estas audiencias y modificarla un poco para adaptarla a lo que buscamos, pero otras lo que más nos compensa es ir directamente a crear una audiencia personalizada para que se adapte completamente a nuestros requisitos. El primer paso siempre, y que no se nos olvide, es poner un título
y una descripción. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar después a identificar exactamente qué hace esa audiencia y qué incluye. Entonces, usuarios que han convertido, lo que hemos dicho antes, y aquí, por ejemplo, vamos a incluir los que han hecho una compra y los que han mandado un lead en los últimos 30 días. Entonces, así, yo de un primer vistazo voy a saber qué hace esta audiencia el día de mañana. Si la quiero exportar, por ejemplo, lo voy a tener muy claro. Aquí lo primero que vemos es la parte de añadir condiciones. Entonces, ¿cómo añado las condiciones? Pues voy seleccionando. Tengo muchísimos criterios. Todo lo que hemos dicho antes que podemos utilizar, lo tenemos aquí. Tenemos, pues oye, dependiendo de la campaña que proceda del usuario, de la fuente, del medio, de todos los criterios demográficos que queramos, edad, intereses, sexo, de toda la parte de, pues, la hora en la que hayan hecho una actividad, la página o pantalla que hayamos visto. Tenemos muchísimos criterios. Lo que pasa es que nosotros ahora hemos dicho que nos vamos a centrar en usuarios que o bien hayan hecho una compra o bien que hayan mandado un formulario, un lead. Entonces buscaríamos aquí el evento Purchase, que es lo más cómodo, y lo seleccionaríamos. Y ahí ya estaría incluido como evento. Si os fijáis, según voy añadiendo criterios, se va actualizando el número de usuarios que pertenecen a esta audiencia. Entonces, ahora nos queda la parte del lead. Entonces, yo lo que quiero es añadir usuarios que o bien hayan hecho una compra o bien hayan mandado un formulario. Si quisiera condicionar a que los usuarios hubieran hecho las dos acciones, seleccionaría ahí. Pero como en este caso me vale cualquiera, lo condiciono con o. Añado aquí la condición que sea lead y ya estaría la audiencia. Aquí ya vemos que son 29 usuarios. ¿Qué más podemos hacer? Oye, pues yo quiero incluir solo usuarios, ¿vale? Que hayan hecho cualquiera de estas conversiones, pero para el purchase que hayan gastado un mínimo de tiempo, un mínimo de dinero. Aquí puedo ir añadiendo condiciones adicionales, pues por ejemplo, el valor de la compra que sea mayor o igual pues que 100 euros. Y lo voy aplicando. O sea, yo puedo ir añadiendo condiciones adicionales hasta especificar lo que me haga falta. Que quiero hacer una secuencia, es decir, usuarios que primero me hayan mandado un formulario y luego usuarios que luego hayan comprado. Añadiríamos una secuencia y vamos añadiendo pasos. Primero, lo mismo que tenemos aquí arriba, lo trasladaremos a paso 1 y paso 2. Y si por lo contrario queremos excluir a usuarios, es decir, usuarios que cumplan que los usuarios que cumplan estas características no entren dentro de una audiencia, borraríamos esto y añadiríamos un grupo de exclusión. El proceso va a ser siempre el mismo, solo que dependiendo de si lo queremos incluir o lo queremos excluir. Otra cosa importante y que siempre hay que configurar, y esto viene un poco también de la estrategia que tenga el equipo de publicidad, la parte de duración de la afiliación. Este es el tiempo que va a durar el usuario dentro de esta audiencia. Es decir, si yo hoy soy un usuario que entra a la web y hago una compra o mando un formulario, entro a formar parte de esta audiencia y permanezco en esta audiencia durante 30 días. ¿Qué pasa? Que hay empresas que tienen procesos muchísimo más largos, entonces 30 días les queda muy corto. Se puede ir jugando con la afiliación lo que necesitemos. Esto va a depender totalmente de la estrategia que definamos. El máximo, 540 días, es decir, los 18 meses que comentábamos antes. Una vez creada la audiencia, se guarda y ya estaría, ya la tendríamos. A partir de aquí va a empezar a rellenarse. ¿Qué va a pasar? Que, pues bueno, no es retroactivo. Al final, la audiencia se empieza a rellenar desde el momento en que tú la creas. Con lo cual, si tú tienes planteada una campaña, tienes que empezar con este diseño también de las estrategias, con antelación, para saber un poco qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes, qué necesitas y que cuando llegue el momento esté todo totalmente preparado para que puedas utilizarlo. Volviendo un poco a lo que es la presentación, lo que vamos a hacer después de tener esta audiencia es, por supuesto, exportar la ads y a partir de ahí incluirla dentro de nuestras campañas, que ya veremos después cómo se hace, y ya no volveremos a impactar a esos clientes. Es decir, cualquier usuario que haya hecho una compra o que haya mandado un lead ya no va a ver nuestros anuncios.
¿Qué ventaja tiene esto? Pues la obvia. Lo primero de todo es que no vamos a estar malgastando nuestro presupuesto en impactar a usuarios que ya han convertido. Al final ya no necesitan ese último empujón, ya lo han hecho, ya han dado ese paso. Eso, por supuesto, es un ahorro, pero también beneficia muchísimo a los usuarios que ya no van a estar viendo anuncios de algo que ya conocen y que al final pues les puede llegar a cansar. Y el último punto que ves ahí es crear audiencias lookalike. Al final nos va a permitir crear segmentos similares. Después veremos en más detalle lo que son, pero básicamente es la capacidad de crear audiencias nuevas que incluyan usuarios totalmente distintos, pero basados en criterios que ya conocemos y al final nos permite ampliar muchísimo más nuestro abanico de usuarios a impactar. Alasne, Ay, antes de seguir con el resto de recetas de audiencias, bueno, lo primero, gracias por la rápida demostración en Google Analytics. Lo has pasado muy rápido porque realmente es muy fácil de usar si la configuración analítica está bien hecha, ¿no? Es decir, eso es clave, entiendo. la configuración analítica es la base. O sea, si no hay si por ejemplo en una web no mides las compras o no mides los formularios, no vas a poder crear este tipo de audiencias. De ahí que el segundo, que dentro de lo que veíamos en el segundo punto, tuviéramos una parte dedicada específicamente a mirar si hay que hacer implementaciones adicionales. Porque si no estamos midiendo, hace falta implementarlo. Claro. Y luego, hay alguna preguntita por aquí, te dejo la primera. Sí. ¿Hay algún límite de audiencias que se puedan crear? Sí, es dependiendo un poco de la propiedad que tengas. Si es Google Analytics estándar, es decir, la versión gratuita, 100 máximas. Y si es la versión de pago, o sea, 360, 400. Fenomenal. Y luego tengo otra pregunta por aquí, pero esta es, le doy un poco de forma yo también. Claro, el criterio para crear audiencias también tiene que ser técnico, pero también de volumen, ¿no? Es decir, aquí pues poníamos un ejemplo, yo creo que has usado pues una propiedad De bueno, pues testing. de testing, ¿no? Porque el número Sí, para 29 no compartir datos de clientes. es muy bajito, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el criterio para validar si una audiencia es útil o no? Vale, la audiencia va a ser útil o no. Lo primero de todo, dependiendo de la primera fase que hemos visto, donde definíamos la estrategia, los objetivos de negocio y lo que perseguíamos. A partir de ahí, tenemos que buscar la forma de que la parte más estratégica case con la analítica. Una audiencia va a ser útil siempre y cuando cumpla los objetivos de negocio y ayude a, de alguna forma, cumplir lo que el equipo de publicidad necesita para sus campañas, pero manteniendo siempre la funcionalidad. Si yo empiezo a crear una audiencia que es muy, 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 muy específica, voy añadiendo 80 criterios, al final va a ser tan, tan, tan pequeñito el grupo al que voy a poder hacer referencia que no va a ser útil. Entonces, ahí hay que tener siempre una conversación entre el equipo de publicidad y analítica para ver un poco dentro de las posibilidades técnicas a dónde se puede llegar con la parte estratégica. Entendido, entendido. Pues nada, gracias. A ver si hay alguna preguntita más. Te dejo que continúes con las recetas de audiencias. Sí. De todas formas, con el tema de recetas, vamos a ir viendo unas cuantas, pero si queréis ver alguna en más detalle, si luego queréis, pues un poco la explicación que hemos visto dentro de Google Analytics, o si queréis alguna adicional por si saber si es posible o no y cómo se haría, nos podéis preguntar perfectamente. Entonces, siguiente receta, la parte de alta interacción. Muchos usuarios, al final, vemos que sí que tienen interés en nosotros, es decir, que entran a la web, pues se leen los contenidos, están mucho tiempo navegando, hacen cosas que para nosotros son importantes, pues, por ejemplo, descargarse un documento, ver un vídeo, entran en ciertas páginas que, pues al final, nosotros las consideramos como casi de conversión, pero les falta justo dar ese último paso. Es decir, han hecho todo lo anterior o parte de lo anterior y se han quedado ahí. No nos han escrito, ni han comprado, ni nada. Se han quedado justo ahí. Entonces, esto dentro de Analytics lo plasmaríamos como todo ese número de criterios que hemos visto de que hayan hecho scroll y que tengan una duración de sesión de más de 5 minutos y que hayan visto un vídeo. Vamos añadiendo todos los criterios como hemos visto antes con su correspondiente nombre de evento y abajo del todo, donde veíamos la parte de exclusión, ponemos añadir grupo de exclusión y el criterio que sea pues purchase o did for submit o cualquier cosa que nosotros consideremos conversión.
Y con ese segmento lo que vamos a hacer es llevarla a Google Ads y empezar a mostrar a sus usuarios pues, anuncios donde nosotros resaltemos nuestra propuesta de valor, donde les recomendemos contenidos que puedan ser interesantes y que al final les impulsen a dar ese último paso. Al final, aquí en este caso son campañas ya más de consideración y de ir bajándoles un poco más en ese funnel. ¿Por qué son útiles estas campañas? Pues sobre todo porque sabemos que son usuarios que están interesados, si no, no hubieran invertido tanto tiempo, tanta dedicación en la página web. Y al final están también muy cercanos a la conversión porque han llegado hasta el punto que sabemos que si les impulsamos un poquito más, podemos llevarles a contactar o a comprar y reducimos bastante el coste por adquisición que tenemos porque sabemos que son usuarios muy útiles. El tráfico, por supuesto, va a ser de mucha calidad porque son usuarios que sabemos que van a pasar su tiempo dentro de nuestros activos digitales y, por supuesto, esos usuarios, lleguen o no a convertir, siempre nos van a ver como algo más positivo. Entonces vamos a ser más, van a ser más fieles y van a tener un valor más alto para nosotros. Y también, pues, si nos bajamos un poco más a la parte de analítica no tan operativa, vamos a poder analizar qué contenidos convierten mejor, vamos a ver qué tipo de anuncios les llaman más la atención y que al final, pues, todo casi consigamos que no solo la parte de conversión esté bien hecha, sino la parte ya más de consideración esté trabajada de forma conjunta. Esta, la tercera, es una de las más típicas y de las que más nos suelen pedir, porque al final son usuarios que han iniciado un paso clave, un proceso clave, ya sea, pues, por ejemplo, usuarios que han empezado un test y no lo han acabado, usuarios que han llegado a clicar en una promoción pero no han llegado a disfrutar de esa promoción y sobre todo esta última, usuarios que han empezado el checkout pero no han terminado su compra. Entonces, cualquiera de estos procesos son interesantes y lo que tenemos que configurar en Google Analytics es el evento inicial, inclusión de usuarios que han hecho un test, que han hecho que han implicado la promoción o que han iniciado el checkout y excluimos la conversión. En este caso, pues por ejemplo, la compra, el fin del test o la compra con la promoción. Entonces, una vez que la tenemos configurada, una vez más, en Google Ads lo que vamos a hacer es, en este caso, una campaña de remarketing. Los típicos mensajes que nos llegan a muchos de nosotros de, oye, te has dejado algo en el carrito, oye, has empezado esto, necesitas ayuda, oye, ¿quieres disfrutar todavía de esta promoción? Pues un poco para recordarles que tienen algo empezado y que lo tienen que acabar. Y si queremos llevar un paso más allá, pues ofrecerles algo a cambio, un aliciente adicional para que ellos puedan decir, pues venga, si me compensa terminarlo. Esta es una de las audiencias que mejor convierten. Al final, son usuarios que ya sabemos que han empezado un proceso de alta implicación, son usuarios que están justo en el último punto que separa ya hasta la parte de más de consideración y la conversión, y al final son usuarios que si les hacemos un mensaje un poco más personalizado, no solo se van a sentir mejor porque van a saber que estamos pendientes de ellos, sino que al final nos van a reportar pues, un mayor ROI y mayor beneficio y un mayor número de ingresos. Y volviendo un poco a lo que decíamos antes de la perspectiva más técnica, vamos a poder saber si hay algún tipo de problema en cualquiera de esos procesos, porque al final vamos a ser capaces de detectar, oye, ¿qué pasa aquí que los usuarios empiezan y no lo terminan? Pues están pidiendo un poco mejorar esas landings para incrementar también la conversión a partir de la optimización continua. Araceli, ahora que entramos en recetas para e-commerce, tengo dos preguntitas por aquí, ¿vale? Voy con una que me parece súper interesante. Yo creo que la respuesta es que sí, pero te la lanzo, ¿vale? ¿Es posible crear audiencias dentro de Analytics conectados con CRM como HubSpot o Salesforce? Si lo integras, y al final la idea es que todo lo que esté en Analytics te puede servir para crear audiencias. Entonces, si primeramente mandas los datos de Salesforce, de CRM, de donde sea, Analytics y haces esa integración, sí, vas a poder crear audiencias a partir de ahí, sin problema. Incluso de conversiones offline, que mucha gente también lo pregunta, o de cualquier otra fuente. Lo que esté en Analytics te vale para crear audiencias. Es más, de hecho, me atrevería a decir que cuando hacemos, por ejemplo, dashboards en Looker Studio, mandamos los datos a BigQuery y ahí integramos diferentes fuentes, entre los cuales está, por ejemplo, HubSpot. Es uno de los proyectos habituales, ¿verdad? Sí, la verdad es que el proyecto habitual suele ser integrar, mandar todos los datos de Analytics, mandar datos de redes sociales
Y por supuesto mandar datos de CRM o de HubSpot. Sí, sí. HubSpot es el que más se suele utilizar, pero bueno, sí, sí. Fenomenal. Y tenemos en el panel de Analytics toda esa información disponible, ¿no? Para crear las audiencias, por los diferentes criterios que nos has estado enseñando antes. Sí, siempre y cuando esté todo integrado, sí. O sea, la idea es que si está todo separado, evidentemente Analytics tiene que poder acceder a los datos para poder crear esas audiencias. Entonces, primero hay que conectarlo y una vez que esté conectado, el cielo es el límite, por así decirlo. Fenomenal. Luego hay una segunda pregunta. Esta es un poco más, entre comillas, compleja por el ecosistema. Te digo, ¿podría subir una audiencia por estados de US, de Estados Unidos? Es decir, la respuesta es sí, sí se puede. Sí, Está integrado directamente, pero aquí viene lo complejo. Descargada de mis compradores de Amazon, por ejemplo, y así no tener que segmentar una primera campaña de Google para llevar tráfico a Amazon. Aquí, un poco por mi vida anterior, contesto la primera parte, que sí. es que, claro, hay veces que no tenemos acceso a las direcciones de los compradores de Amazon directamente, ¿no? Y, depende un poco del modelo en el que estás, seller, vendor y también pues, por así decirlo, a la logística que uses. Si eres FBA y utilizas la logística de Amazon o la tuya propia. Entonces, este va a ser un poco el primer condicionante. Dicho esto, si eres capaz de tener un listado de tus compradores de Amazon, la respuesta es que sí. Puedes crear una custom audience, subirla a Google Analytics y a partir de ahí discriminar para no impactar a todos estos usuarios en las campañas. Pero para, lo complejo de esta pregunta es salvar el primer punto, ¿vale? Entonces eso depende un poco del ecosistema de Amazon en el que estés. Vale, pues si te parece, seguimos con el resto de recetas para e-commerce. Sí, sin problema. Vamos allá. Luego aquí el primero que tenemos es la exclusión por baja rentabilidad. Muchas veces sí que conseguimos clientes, pero esos clientes no nos son rentables. Es decir, pues sobre todo la parte de e-commerce, cuando vemos que un usuario hace compras muy bajitas y estamos invirtiendo más en captarlo que lo que él se va a gastar. Y entonces lo que hacemos ahí es, lo que hemos visto antes de Purchase, que podíamos añadir un parámetro adicional de value, pues configuramos, vamos a incluir estas audiencias, usuarios cuyo valor de compras, es decir, cuando el Purchase Value es inferior a la cantidad que nosotros consideremos, pues 100 euros, 50, 200, dependiendo del producto. ¿Qué hacemos después? Esta audiencia la mandamos a Google Ads y la metemos como exclusión, es decir, decimos, vamos a meter a aquellos usuarios y no vamos a mostrarles nuestros anuncios a aquellos que no se gasten más de este importe. Esto nos sirve, pues lo que hemos dicho antes, para evitar impactar a usuarios que no nos sean rentables y, por supuesto, esto mejor se refleja en las métricas como el rollo, la del CPA, que al final nos cuesta mucho menos adquirir a esos usuarios y, por supuesto, mejora el retorno de la inversión en nuestras campañas. Y, por supuesto, también la parte más técnica, que siempre la incluimos aquí un poquito más de al final, es que podemos identificar aquellos productos que no nos interesa publicitar, que igual tenemos que crear una segunda audiencia para excluir a esos productos y no hacer promoción de ellos, porque al final no son interesantes y no nos traen unas ventas suficientemente altas como para poder hacer una campaña y que salga beneficiosa. Y aquí tenemos justo el lado contrario. Aquí estamos incluyendo a usuarios que sí no son rentables. Son aquellos usuarios que son nuestros favoritos porque son los que más gastan. Entonces, la audiencia es muy parecida a la anterior. Lo que tenemos que hacer en este caso es incluir usuarios cuyo purchase value sea mayor que el importe que nosotros consideremos. Entonces, lo llevamos a Google Ads y lo fijamos como objetivo de campaña. Es una audiencia objetivo. ¿Por qué nos interesa? Pues justo por los beneficios contra lo que tenía el anterior. Aquí son usuarios que queremos captar, son usuarios que si los conseguimos convertir a clientes, nos van a proporcionar un alto nivel de ingresos, la campaña va a tener un retorno de la inversión mucho más alto y porque al final, lo que hemos dicho antes de las audiencias lookalike o los segmentos similares, es que podemos identificar a un mayor número de usuarios que comparten características con esos compradores que son muy beneficiosos y podemos detectar nuevos usuarios a los que impactar, sin tener que estar todo el rato pues, dependiendo únicamente de nuestros clientes. Luego, otros también de los más importantes, sobre todo en fechas clave, aquellos usuarios que solo compran cuando de por medio hay una promoción, un descuento, una oferta, un cupón.
aquellos usuarios que necesitan ese incentivo monetario para poder finalizar la compra. Entonces, ¿cómo podemos construir esta audiencia? Pues dependiendo un poco de cómo tengamos nuestro ecosistema analítico, pero sobre todo con la parte de item, que el nombre del producto, purchase item, contenga un cupón, que es otro de los parámetros, o que tengan descuento, pues que haya un discount de por medio o que se haya activado una promoción, que haya una promotion. Normalmente con el identificador de promotion name si queremos bajarlo un poco más a tierra. ¿Qué hacemos después? La llevamos a Google Ads. Esta campaña, sobre todo, tiene que estar enfocada a incentivar esa compra. Y como sabemos que estos usuarios se mueven, sobre todo movidos por descuentos y promociones, vamos a mandarles un anuncio específico donde les digamos, oye, tienes una promoción en este artículo o en este tipo de artículos. ¿Te interesa? Son anuncios que al final están muy enfocados y muy personalizados. Aquí lo que podemos hacer es sobre todo identificar a esos usuarios, adaptar desde el mensaje hasta la creatividad. Vamos a reducir muchísimo el abandono de carrito porque al final son usuarios que si no llegamos a hacer esta promoción seguramente no habrían llegado a comprar y por supuesto porque nos mejora todas las métricas del e-commerce, desde la tasa de compra, los ingresos o el ROI. Luego, hemos dicho antes, oye, podemos excluir productos o servicios que no nos interesen. ¿Cómo lo haríamos? Con esta audiencia. Esta audiencia nos permite seleccionar aquellos servicios o productos en los que queramos enfocarnos. Pues, por ejemplo, en páginas específicas o productos que se añaden al carrito. Dependiendo un poco, sería con el Add to Cart o con el Purchase. Y al final los enfocaríamos como, oye, Add to Cart, Item Name y el Item Name que nosotros consideremos. Pues, oye, yo quiero que se enfoque en el Add to Cart, añadir al carrito, Item Name, pues el iPhone 17. Y que solo me muestre anuncios a usuarios que quieran ese producto y que hayan visto ese producto. ¿Por qué me interesa? Esos son los típicos anuncios que luego nos van persiguiendo, pero que son muy concretos de, ¿has estado mirando este iPhone? ¿Te interesa? Son los anuncios más personalizados, porque al final son los que nosotros sabemos que el usuario ha mirado de forma muy concreta y en los que está interesado. Entonces, ¿por qué nos viene bien? Porque son campañas, lo he dicho, muy, muy personalizadas, las más personalizadas que podemos encontrarnos, diría yo, y son de las que mejor funcionan para llevar a los usuarios a la compra, porque al final sabemos exactamente lo que está buscando el usuario y no estamos mandándole opciones que le puedan despistar, no, estamos mandándole un producto o un servicio muy concreto que sabemos que le interesa. Y si el día de mañana creamos una audiencia todavía adicional que combinamos con esta y sabemos que son usuarios que han comprado ese iPhone que nosotros les recomendábamos y le queremos vender productos pues, similares o complementarios, pues por ejemplo, una funda o un cargador, también podemos llevar a hacer una audiencia que de alguna forma saque todavía más provecho de esa primera interacción de venta con el iPhone. Y luego, otra de las también muy típicas, los usuarios que han comprado una vez, es decir, que sí que han llegado a confiar en nosotros, pero no han llegado a comprar nunca más. Es decir, han comprado una vez y han desaparecido. En algunos casos puede ser un caso típico, pues porque, por ejemplo, no vas a estar comprándote ese móvil todos los días, pero en otros casos, pues por ejemplo, el usuario que ha comprado un perfume o que ha comprado una crema, esas son compras más recurrentes. Entonces, sí que queremos pues una cierta frecuencia. Aquí lo que haríamos sería usuarios que han hecho un purchase, número de eventos igual a uno, y luego excluiríamos a aquellos que no han hecho purchase en los siguientes 30 días, por ejemplo, en los últimos 60 días, dependiendo de la recurrencia que queramos. ¿Qué conseguimos así? Pues sobre todo campañas donde nosotros podamos recordarles que tienen que repetir esa compra. Oye, has comprado este perfume hace 60 días, ¿todavía te queda? ¿Quieres otro? O si, por ejemplo, oye, hace mucho que no nos vemos, ¿te gustaría? Y le mandas un mensaje muy, muy personalizado también aquí. Son clientes inactivos, pero que podemos recuperar de una forma pues, bastante sencilla porque sabemos que confían en nosotros como marca. Mejora muchísimo el lifetime value porque son usuarios pues, que ya sabemos que son capaces de comprar y que podemos ir estirando en el tiempo. Son campañas, como he dicho, muy personalizadas, tanto en la parte más técnica como en la creatividad, como en todo en el mensaje.
y por supuesto porque al final es una ayuda a reducir el presupuesto. Son usuarios que no van a necesitar tampoco una gran inversión para ser recuperados, con lo cual pues no son bastante rentables y mejoran todas las métricas relacionadas con los ingresos y los beneficios. Y ya seguimos con las retas para lead generation. Lo primero de todo, la prospección de alto nivel. Son usuarios que sí que han estado pues un poco navegando por nuestra web, que han entrado en páginas clave y que incluso han tenido alguna consideración específica por lo que nosotros ofrecemos, pero que es que no han llegado a comprar o no han llegado a contactar. No tenemos el lead de esos usuarios. Esto lo podemos hacer con PageView y buscar el nombre de, de las páginas específicas que nos interesan a nosotros. Lo que hemos visto antes también de añadir como condición adicional lo de la duración de la sesión y luego lo excluimos la parte de lead submit que veíamos antes. ¿Qué hacemos con esto? Campañas de remarketing. Son campañas de remarketing muy específicas donde le decimos, oye, sabemos que has estado mirando esto, ¿te interesa esto otro? Mira, esto es lo que dicen nuestros clientes de nosotros. Les damos testimonio, damos la oportunidad de confiar en nosotros, de llegar a ver que lo que nosotros mencionábamos de nuestros servicios tiene algo que lo respalda por detrás. Aquí lo que hacemos captar usuarios muy cualificados que tienen interés, pero que por lo que sea, pues no llegan a tener ese voto de confianza hacia nosotros. Podemos mejorar muchísimo el funnel porque ese funnel muchas veces puede cortarse, puede perderse porque no somos capaces de generar esa confianza con ellos y al final lo que hacemos es conducirle hasta esa parte de generación del lead. También tenemos la parte de abandono de interés. Son esos usuarios que ya estaban, pero a puntito de contactar con nosotros, es decir, que ya estaban considerándonos seriamente, pero es que no han llegado a darnos su lead. O sea, no han mandado un email, no han dado un teléfono, no han mandado el formulario, nada. No sabemos nada de ellos. ¿Cómo sabemos que ya estaban a punto de contactar? Pues por las páginas que han visitado. Sabemos que si visitan la parte de los precios, la parte de los distintos planes que nosotros ofrecemos, si visitan la página del formulario de contacto, eso es la segmentación de PageView con el nombre de la página que veíamos antes. Sabemos que si visitan cualquiera de esas tres páginas es que ya están considerando dar el paso de contratarnos o mandarnos sus datos o por lo menos generar esa conversión. ¿Qué conseguimos aquí? Pues un poco lo que veíamos diciendo de vamos a recuperar su interés, vamos a decirles que realmente nosotros merecemos la pena. Entonces podemos mandar creatividades de, oye, que sabemos que has estado aquí, ¿qué te parece si hablamos? Son las típicas campañas de, ¿por qué no nos conocemos y damos ese paso? La parte de beneficios son usuarios que ya han estado en la página, que nos conocen, que saben lo que ofrecemos y que realmente no vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir que lleguen a contactar, porque ya han estado ellos a punto de hacerlo por su cuenta. Entonces necesitan ese último empujoncito. Y sobre todo eso es clave para evitar perder leads, que de esos que están ya a punto y que da muchísima pena perderlos porque la mayor parte del esfuerzo ya está hecha. Entonces, llevarles ese último punto es clave. Y luego la parte de recuperación de leads. Muchas veces sí que han llegado a dar ese último paso, es decir, han contactado con nosotros, han clicado en un email, han clicado en un teléfono, han mandado el formulario de contacto, pero es que después de eso no ha habido nada. Claro, si antes decíamos que estábamos muy próximos a la conversión, aquí es que ya estamos con la conversión, pero la hemos perdido por el camino. Lo que tendríamos que hacer es usuarios que tienen ClickMail, ClickTel o Lead Form Submit y mandarlos a Google Ads para decirles, oye, que seguimos aquí, que mira, hemos lanzado esta nueva línea de producto, tenemos esta promoción, hemos publicado esto otro. Pues un poco que recupere el interés y que nos vuelva a visitar y que recuerde por qué nos contactó. Es para esos leads fríos que lo dicho, estaban ya convertidos, pero que por lo que sea se han perdido por el camino, pues también nos ayuda un poco a saber qué es lo que ha pasado, detectar posibles errores. Nos ayuda muchísimo a reducir esos costes de adquisición, porque lo dicho, ya están en nuestro sistema, pero tenemos que saber por qué ha fallado, qué es lo que ha fallado ahí y cómo solucionarlo. En este caso, ahora que ya tenemos nuestras recetas, que hay muchísimas más, y lo dicho, si tenéis dudas de la viabilidad de crear una receta o si tenéis la necesidad de pues, preguntarnos cómo se hacía esta otra que acabamos de ver, o si queréis
mirar cómo sería una de las que tenéis en mente, también nos podéis decir, ¿eh? O sea, las posibilidades son infinitas dependiendo de vuestro ecosistema. Mira, para descansar un poco entre sección y sección, porque ya nos queda poquito, ¿vale? Sí, 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 nos queda nada. Ya estamos terminando. Aprovecho y te hago una preguntita, Lasne. Sí. Si tengo dos cuentas de Google Analytics para diferentes campañas, ¿las puedo conectar con la misma cuenta? O sea, perdona, si tengo dos cuentas de Google Ads, ¿se pueden conectar con la misma cuenta de Google Analytics? Ah, sí, eso sin problema. Ahora lo vamos a ver más en directo, pero sin problema. Puedes conectar, creo que hay hasta 400 cuentas de Google Ads a Google Analytics. O sea que sí, sin problema. Sí, sí. Perdona, que es que me estaba silenciando. Y la otra pregunta relacionada es, una vez que conecto Google Analytics y Google Ads, ¿ya puedo empezar a utilizar las audiencias en mis campañas? Sí y no. O sea, una vez que las conectas, las audiencias ya las tienes en Google Ads disponibles. ¿Qué pasa? Que tienen que rellenarse, es decir, una vez que las creas, hemos dicho que no son retroactivas, tienen que empezar a ir metiendo usuarios que coincidan con tus criterios. Entonces, dependiendo un poco de tu volumen de usuarios, de los criterios de segmentación que hayas utilizado del tiempo, pues van a tardar en rellenarse. ¿Cuánto van a tardar? Pues dependiendo. Si tienes muchísimo volumen de usuarios y has puesto condiciones, entre comillas, sencillas de cumplir, enseguida las puedes tener. Que no, pues tardarán un poco más. Normalmente para lo más típico, que son las campañas de display, necesitas 100 usuarios que cumplan esas condiciones, con lo cual, pues eso lo tienes que tener en cuenta con respecto a los usuarios que entran a tu web y los que realizan esas acciones que has definido. Fenomenal. Mira, me están dando alguna pregunta más por aquí, pero te voy a dejar que termines con la exposición, ¿vale? Porque nos quedan tres slides para tres cositas y hay alguna pregunta más, pero te la hago luego, ¿vale? Vale, cuando quieras. Vale, lo que hablábamos, exportación de audiencias. Tenemos ya toda la parte de diseño de estrategia, hemos creado nuestras audiencias en GA 4, toca exportarlas. Entonces, la vinculación es lo más sencillo del mundo y lo vamos a ver en directo para que, si queréis hacerlo o que ya la tenéis hecha, pero queréis controlar que esté correctamente realizada, lo hacemos aquí. Entonces, eh, para ello vendríamos a toda la parte esta del panel de administración que veíamos antes y nos bajaríamos hasta la parte donde pone vinculaciones con otros productos. Las vinculaciones con otros productos son siempre del ecosistema de Google. Al final, pues, si queremos mandar a audiencias a Meta, las vamos a tener que crear en Meta directamente y en TikTok sí que podemos aprovechar esa labor previa de definición estratégica, pero lo que es conexión directa tenemos con Google Ads, con Display and Video 360 y con Search Ad 360. A todas esas podemos mandar nuestras audiencias de forma directa. ¿Cómo sería la conexión? La forma más sencilla, que entramos, aquí si tuviéramos alguna vinculación hecha la veríamos, como no tenemos, creamos una y elegimos cuenta. Entonces, seleccionamos la cuenta, confirmamos que se está la cuenta y vamos siguiendo los pasos. Lo que sí que tenemos que tener siempre activado para que se puedan exportar las audiencias es esta primera opción. Si ya tenéis una vinculación hecha, entrad a comprobar que esto esté activado porque es lo que va a definir que mandemos las audiencias de Google Analytics a Google Ads. Una vez hecho esto, siguiente y enviar. Y ya tendríamos nuestra conexión a Geo. Ya está ahí. Y ya la podemos ver aquí. Una cosa que suele pasar es que la gente pues empieza a enlazar cuentas, hay veces que no sabe cuál es la correcta y empieza a desvincular después. Si desvinculáis la cuenta, no hay problema en sí, pero sí que tenéis que tener en cuenta que en el momento en que la desvinculéis, se van a parar de rellenar las audiencias de Google Ads. Si la volvéis a conectar, se van a volver a rellenar. Pero tened en cuenta que durante ese periodo que esté desvinculado, se va a cortar la conexión completa y no va a haber ningún tipo de envío de usuarios a las audiencias. ¿Qué más tenemos aquí? Pues bueno, toda la parte de la parte de segmentos similar. Hemos dicho antes que una de las ventajas que teníamos con algunas de las audiencias es que nos eran muy útiles para crear audiencias lookalike o similares. Los segmentos similares
parten un poco de lo que teníamos antes de audiencias similares. Son segmentos de usuarios, es decir, grupos de usuarios que tienen características o comportamientos muy similares a los que ya tenemos nosotros incluidos dentro de nuestras audiencias, pero que pertenecen a un grupo que nosotros no tenemos dentro de nuestros usuarios identificados. Son usuarios que Google sí que tiene identificados, pero nosotros no. Simplemente tienen un comportamiento parecido. ¿Cómo podemos crear una audiencia lookalike, un segmento lookalike? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener 100 usuarios que cumplen los criterios que nosotros le decimos. Por lo menos para de remarketing, que son las más típicas. Si ya nos vamos a la parte de listas de clientes, donde tenemos que subir datos identificativos, nos tenemos que ir a los 1000 usuarios. Esas audiencias encima tienen que ser recientes, es decir, no vale que en su momento, hace 3 meses, rellenar esa lista con 100 usuarios, sino que tienen que ser usuarios que hayan estado ahí en los últimos 30 días. Y sobre todo, solo se pueden utilizar estas audiencias en campañas de display, discovery y YouTube. No podéis usarlas, por ejemplo, para una campaña de búsqueda. En cuanto a los beneficios, lo que conseguimos aquí es, oye, vamos a expandir muchísimo el alcance. Es decir, vamos a ser capaces de poder saber de más usuarios que nos resulten interesantes de una forma muy sencilla, sin nosotros hacer nada, son automáticos, al fin y al cabo. Nosotros tenemos una lista de usuarios que son compradores y una audiencia lookalike de usuarios que cumplen las mismas características que los que ya son compradores. Y seguramente, si son tan iguales, serán susceptibles también de convertirse en compradores reales de nuestra marca. Entonces, aquí no se puede, nos puede enseñar directamente Google Ads porque son datos de cliente, pero bueno, os he sacado algunas capturillas así para que veáis un poco. Dentro de la configuración del grupo de anuncios, tenemos si somos susceptibles de utilizarlo, tendremos una casillita de segmentos similar. Dentro de Explorar tendremos los segmentos que formen parte de este listado. Y por supuesto, tendremos la capacidad de pues, targetearlo un poco hacia ubicaciones específicas o incluso añadir varios segmentos a una misma campaña. Entonces, ¿aquí qué tenemos que tener claro? Pues lo primero de todo, ¿cómo tenemos que trabajar? Lo primero es medir. Siempre que queramos empezar a hacer campañas publicitarias, tenemos que trabajar con bastante antelación porque al final necesitamos un tiempo específico para saber un poco los requisitos, tanto estratégicos como técnicos, y a partir de ahí, si hay que hacer mediciones, hay que hacer una implementación del tracking y dependemos totalmente de este tracking para poder hacer audiencias avanzadas. Después, vamos a segmentar, vamos a coger todos esos objetivos que tenía el equipo de publicidad, de performance, y vamos a configurar las audiencias para que se puedan utilizar. Y el último paso que muchas veces se olvida es no solo integrar las audiencias, es decir, mandarlas de Google Analytics a Google Ads, sino meter esas audiencias dentro de las campañas, porque muchas veces es verdad que empezamos pues, muy, muy motivados, pues empezando a decir quiero esta audiencia, pero luego, una vez que están disponibles, llegamos al punto de, oye, es que al final no sé cómo utilizarla, no sé cómo casarla dentro de la campaña. Pues entonces hay que aprovecharla, hay que activarla, hay que hacerla siempre con un sentido e ir utilizándola porque es lo más importante en este caso. Todo el trabajo previo, pues sacarle un rédito. Y en este caso, lo que es la explicación estaría, pero preguntas son todas bienvenidas. Lo he dicho, cualquiera, estaré encantada de contestarla y... Fenomenal, fenomenal. A mí me gusta terminar, antes de pasar a las preguntas, si pasas a la siguiente slide, Vale. que, oye, cualquier tema relacionado con audiencias, tenemos bastantes blogs, bastantes artículos relacionados, este mismo webinar lo vamos a colgar, ¿vale? Muchas veces el primer punto es el que decíamos, ¿no? Conocer cuál es el estado de mis audiencias. Entonces aquí nosotros ofrecemos la opción de hacer una soft audit que es sin compromiso, vamos, gratis, en el cual, oye, pues cualquiera que esté en el mundo paid media nos puede solicitar y podemos coger y básicamente responder a, oye, pues mira, tienes la posibilidad de hacer cosas chulas o no, y esto es lo que deberías hacer. Nos puedes escribir aquí a hola@aditu.ai también para cualquier pregunta. Y si pasas a la siguiente slide, ya terminamos y os hago
Alasne, te hago una preguntilla que tengo por aquí apuntada, ¿vale? Dame Sí. un segundito, pim pam. Vale. Jesús, que no lo encuentro. Aquí está. Vale. Vale, aquí hay una pregunta muy interesante. Nosotros intentamos mandar a alguna audiencia, pero no la podíamos utilizar porque nos decía algo como que era insuficiente o algo así. Madre mía, no sé si No, no, entiendes no. la Vale, pregunta. sí, no, 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 no. Sé lo que se refiere. Vale, vale. Vámonos si queréis para esto a Google Ads. Nosotros, cuando mandemos las audiencias, nos vamos a venir a herramientas, gestor de audiencias, y ahí vamos a poder ver todas las audiencias que tenemos creadas. Lo dicho, son cuentas de testeo, pues para mantener la privacidad, pero para que veáis un poquito lo que hay. Que cargue. Mientras va cargando, te voy haciendo otra pregunta, ¿vale? Sí, 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 dime. Luego, ¿puedo combinar tantos criterios como quiera? Me explico. ¿Puedo meter interacciones, ubicación, edad, todo mezclado? Es que no sé si ahora que estás compartiendo viene al Sí, caso la sí, sí. pregunta. No, no, sí. Puedes meter todos los criterios que quieras. Lo único que cuantos más criterios metas y más específicas de la audiencia, seguramente más tiempo tarde en rellenarse y en poder ser utilizado. Entonces, pues un poco esa parte tenerla en cuenta. Vale, tema de audiencias, lo de que nos preguntaban si que era muy pequeño, que era insuficiente, no sé cómo era, pero antes hemos dicho que las audiencias tienen que rellenarse. Entonces, dependiendo un poco de qué tipo de campaña queramos hacer, tenemos que llegar a un cupo mínimo. Entonces, si por ejemplo nos vamos a display, hemos dicho que lo mínimo son 100 usuarios. Entonces, pues por ejemplo, si hacemos hover, nos explica, oye, los segmentos de datos deben tener al menos 100 usuarios activos. O si, por ejemplo, nos vamos a búsqueda, nos va a decir, los segmentos de datos de búsqueda tienen que tener al menos 1000 usuarios. Pues en cada uno de los tipos de campaña podemos ver los requisitos. Entonces, seguramente si le aparecía ese mensaje, será que todavía no se ha rellenado suficientemente la audiencia como para ser utilizada. De ahí lo dicho, la importancia de trabajar con bastante antelación para asegurarnos de que cuando queramos utilizarla estén ahí disponibles. Fenomenal. Luego tengo otra preguntilla por aquí. ¿Qué pasa si se desconecta la cuenta de Google Analytics? Que a ver si se borra todo. Borrarse no es lo que hemos dicho un poco antes de si la cuenta de Analytics la conecto, empiezo a mandar audiencias aquí y por lo que sea la desconecto o pauso el envío publicitario, lo que va a pasar es que estas audiencias se van a quedar aquí, pero se van a dejar de rellenar y progresivamente se van a quedar cada vez más pequeñas y van a Fenomenal. dejar, por supuesto, de ser funcionales. Con lo cual, pues hay un poco cuidado y estar pendientes de que esté todo bien conectado. Fenomenal. Pues si puedes volver a la presentación de cierre, ya Sí, para despedirnos. Telón de fondo, Aditu, Data Partner for Digital Leaders. Gracias, Alasne, por este webinar. ay, Eh, encantada. lo hemos clavado en tiempo y muchísimas gracias a todos los asistentes, que la verdad es que os habéis apuntado varias docenas y se agradece muchísimo que nos hayáis acompañado este ratito por la mañana. Espero que hayáis aprendido mucho, espero que hayáis, sobre todo, recogido los argumentos suficientes para pedir a vuestros equipos de analítica que os creen audiencias, que es muchísimo más fácil de lo que parece, ¿vale? Y nada más, nos vemos en otra ocasión, a ver con qué venimos la próxima vez, con un nuevo webinar de Aditu. Eso es. Si necesitáis cualquier cosa de nosotros, ahí tenéis los datos de contacto y estamos totalmente disponibles para vosotros. Fenomenal. Muchísimas gracias. Que paséis un buen día. Chao. Hasta luego.